Hola a todos, vamos a resolver el ejercicio del libro 9-10, pero le vamos a añadir cosas y para ello vamos a utilizar un servicio REST Client donde vamos a consultar datos de cotizaciones de monedas en una web que es la API Frankfurter, que está es de pruebas, es para desarrolladores y bueno, tenemos aquí hecho una serie de consultas para que veamos cómo va, y lo que me interesa es que veáis que vamos a presentar una web completa donde utilizamos servicios de terceros, que es esta web, ¿no? En el ejercicio, bueno, nosotros hemos añadido aquí también, bueno, pues unos formularios un poco más bonitos, y después también nos pide, bueno, pues hacer una gestión centralizada de errores con el control advice, de forma que pues nos muestra estas distintas excepciones que definimos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a verlo primero. La idea es que partimos de esto y tenemos dos opciones: escoger un formulario de cambio de monedas donde yo pongo una moneda una de origen y otra de destino, cualquiera, y me da el cambio, ¿no? Si le doy a volver, bueno, vuelvo al principio, y si empiezo a producirse fallos, pues le doy a enviar, me tiene que decir que los fallos que van produciendo y continuar con los datos que tenía, ¿vale? Si le pongo 0, pues también me dice que el importe debe ser mayor. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Entonces, este es para el primero, que es cambio de monedas. Y después para el rango, fijaros que aquí ya me va a otra URL, bueno, pues es parecido, pero ya metemos fechas. Y si por ejemplo yo ahora meto una fecha de fin, bueno, pues anterior, vale, vais a ver que me va a dar también que la fecha de inicio tiene que ser menor que la fecha de fin, vale, me sigue conservando los valores. Y bueno, pues si lo pongo adecuadamente, que voy a poner el día de ayer y esto el día de hoy, pues me da este rango de cotizaciones. Solo he puesto un día, pues si sé varios, pues eso me da para los diferentes días, ¿no? Y si me faltan pues parámetros, pues vuelve a decir lo mismo, que los importes pues tienen que ser mayores que 0, etcétera, ¿no? El importe es obligatorio. Entonces, bueno, esto tenemos que coger las excepciones que se van a producir y bueno, bien. Bueno, visto esto, vemos que esto es lo que nos pide el ejercicio, y lo que tenemos que tener claro es cómo va a ser nuestra estructura de datos, ¿vale? Entonces, para ello vamos a ver cómo funciona, y fijaros que bueno, tenemos esta opción que nos da las últimas cotizaciones, ¿vale? Y veis que da pues estos campos, ¿vale? Espera, ¿vale? Aquí lo tenéis, por ejemplo, para ver los últimos. Entonces hemos definido nuestro DTO, que son los valores que vamos a recibir, y por tanto nos interesa tener una clase que corresponda a esto, ¿veis? Que corresponda a mount base data, y después el hashmap, donde el hashmap lo hemos llamado rates, que es lo que nos devuelve, y aquí el primer string es el nombre de la moneda y la cotización, ¿vale? Por ejemplo, este es otro método sí que nos vamos a tener que utilizar para los formularios. Acordaros que nos muestra un desplegable con todas las monedas, entonces este lo obtenemos en el currencies, ¿vale? Y fijaros que en el currencies pues nos va a devolver un JSON con un código y después un texto en inglés que corresponde al nombre de la moneda. Bien. Este sería lo que necesitaríamos. Esta URL, ¿ves? Es para pedir. Yo ahora mismo tengo, pues por ejemplo, pido 10 euros y me lo cambias a dólares hongkonienses, pues veis que perfectamente me da la estructura que tenemos aquí. Bien. Si yo quiero obtener la tasa de cambio entre dos elementos, bueno, pues lo mismo que antes. Y aquí en el 5, ¿vale? Vais a ver que corresponde con este DTO,
¿vale? Que es devuelve un rango de cotizaciones, le doy y veis que corresponde pues con cantidad, veis start date, end date y las tasas, ¿no? Estas tasas va por fechas. Entonces yo solo le he puesto pues es un día, que era lo que teníamos antes y que lo que correspondería al Word que os hemos mostrado, y me da la cotización. Bueno, teniendo claro cómo funciona esto, bueno, pues vamos a ir a ver nuestros ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, el dominio ya lo hemos, los DTOs ya los hemos visto, ¿vale? Y los dominios van a ser los dos formularios que teníamos, ¿vale? Entonces, perdón que se me ha cerrado. Sí. Entonces, si lo vemos aquí, en el primer formulario, o sea, la pantalla va a ser este primer formulario que me va a mostrar estos dos botones, ¿vale? Y entonces aquí, cuando le doy a cambio de moneda, veis que va a este URL, y entonces en el controlador vais a ver que tengo el getMapping del primer formulario y el getMapping del de cambio, que es en el que estamos ahora, y su correspondiente postmapping, y lo mismo para el de rango y su correspondiente postmapping, ¿vale? Después tengo este método, ¿vale? Que lo tengo aquí para que me dé el desplegable que os comentaba antes, y esto lo voy a necesitar para cualquiera de los dos formularios, por eso lo tengo como un método privado. Y después tengo que comprobar también, bueno, pues tenemos si los importes que meto pues he metido algo, o el importe es menor o igual que cero, ¿vale? Entonces lanzaría las excepciones. Bueno, entonces en cuanto a las excepciones, quiero que veáis que todas son muy parecidas. Esta la tengo para cuando nos olvidamos de meter algún campo, entonces veis que aquí me va a indicar el cual es completo, al cual se refiere, ¿no? Esto es un poco los que nos pedía en el Word, el formato de la fecha inválida. Entonces aquí te dice que uses este formato. Acordaros que aunque nosotros tenemos un formulario, pues podemos utilizar las herramientas de desarrollador de los navegadores, y entonces pues podemos cambiarle el formato, ¿vale? Y fijaros que en los formularios, bueno, en estos momentos no tenemos ningún tipo de validación, ¿vale? Entonces por eso podría darnos estos elementos. Bueno, tenéis aquí todas las excepciones que nos han pedido. Entonces, bueno, lo importante de aquí es el Global Exception Handler, ¿no? Entonces, para que veáis, esto que es la clase que yo me creo, ¿vale? Es un Control Advice con esta notación. Y tenemos un exception handler por cada una de las excepciones, ¿vale? Por cada una de las excepciones que tenemos este, y veros, fijáis que es el monedas iguales exception.class, importe inválido, etc. Bueno, como esto nos da en general fijaros, esto, si mandamos dos monedas iguales es que los parámetros no son correctos, y por eso fijaros que he puesto aquí como que el resultado de la excepción es que, el resultado del estado de la petición que nos llega al enviarlo a la API es que, bueno, pues que nos va a dar una petición incorrecta, ¿vale? Unos parámetros mal. Y fijaros que además esto nos va a después añadir en nuestro model nos va a añadir el error este que queríamos que sacase, y nos va a devolver a la vista correspondiente, ¿vale? Entonces, como también queremos llevar los parámetros que introdujimos, necesitamos al volver llevar esos parámetros, y como esos parámetros vienen de la API, de mandar los datos a la API, tenemos que utilizar el HTTP Server Request, es petición. Entonces es la petición HTTP que nosotros enviamos con esos parámetros, bueno, pues lo tenemos que meter para después, fijaros que lo recibimos aquí y se lo
mandamos al asegurar formulario en modelo. Y este, si lo vais a ver, es un método privado que básicamente lo que queremos es introducir los datos estos que recibimos de la petición para que cuando volvamos al formulario no estén vacíos, ¿no? Es decir, si has escrito 100 euros para que te dé la tasa de cambio, lo lógico es que cuando vuelvas pues te llegue. Entonces, claro, esto al ser utilizar una API, pues tenemos que trabajar con esta clase que es la petición, y esta es la que nos lleva a los parámetros. Y fijaros que, vale, aquí hacemos lo mismo, ¿vale? Esto es equivalente para un formulario que para el otro. Fijaros, es el formulario ForInfo, que es el primero, ¿vale? El del cambio, y el rangos es el que ponía las fechas. Entonces aquí vemos si es el primero o el segundo, pero en ambos casos fijaros que vemos creamos este formulario, ¿vale? Lo creamos de nuevo y ahora es donde le metemos los parámetros, ¿vale? Aquí es donde le metemos los parámetros si es que evidentemente en esta request hemos metido, ¿no? Y fijaros que aquí hacemos lo mismo pero con el otro formulario, ¿vale? Entonces, fijaros, si los datos, es decir, la petición no es nula, es decir, hemos metido datos, bueno, pues en el ForInfo, vamos a ver si lo podemos poner aquí, esperar, ForInfo, OpenToSite, bien, vale, entonces tenemos el importe, y esto es la moneda origen y la moneda destino, ¿no? Entonces ves que aquí estoy intentando meter este valor y este valor, ¿no? Y para ello tengo que acceder al request, ¿vale? Y en esta petición conseguir el parámetro moneda origen o moneda destino, igual que aquí el importe. Y si la consigo, fijaros que aquí lo tengo. En primer lugar, no tiene sentido meter otra vez un importe que fuese que estuviese vacío o, bueno, tuviese un problema, por eso hago estas pequeñas comprobaciones. Pero si las monedas son elementos que sacamos de aquel desplegable, entonces están bien y puedo por eso establecerle la moneda origen que lleve en este formulario que tenemos que volver a meter, ¿vale? Fijaros que el formulario lo tenemos que volver a meter, es decir, lo metemos en el modelo, ¿vale? Y entonces damos los valores. Bien, esto lo tenemos tanto para el ForInfo como para el rangos, ¿vale? Y veis que básicamente tenemos estos 4 parámetros y vemos el importe, volvemos a hacer la misma comprobación y ahora tenemos pues la moneda de origen, la fin, la fecha de inicio y la fecha de fin, ¿vale? Bueno, entonces estamos aquí viendo los controladores, ¿vale? Las excepciones, y vemos que tenemos en todas tenemos este response status, y vuelve a existir que es por la petición, que por la respuesta que tuvimos al enviar los datos, le decimos que va a ser de tipo, si está mal, pues que va a ser de tipo request. Entonces fijaros que si hay un error, ¿vale? De hecho, tenemos, esto saltó un error, ¿vale? La línea, por ejemplo, 47, lo metemos en esta caja de texto que está en el formulario y aseguramos el formulario en el modelo. Bueno, eso es lo que hemos dicho, de coger los parámetros que ya estaban metidos y esta petición la enviamos, pues eso, al modelo. Bueno, hacemos lo mismo con la fecha inválida, ves que es la misma idea. El rango de fechas inválido, fijaros, sigue siendo toda la misma estructura, ¿vale? Pero con diferentes excepciones, y por eso aquí tenemos que poner la excepción en concreto, ¿vale? El dato obligatorio, el parámetro inválido, y esto es una validación de datos que no pase, ¿vale? Esto ya es más genérico, ¿vale? Y
bueno, estos son otros elementos que hemos metido, bueno, para tener más consideraciones, pero bueno, tampoco nos las pide, o que no encuentres el manejador de las excepciones, etcétera. Bueno, le echáis un vistazo, pero realmente las que tenemos que fijarnos es las de las que corresponden a estas primeras, ¿vale? Bueno, entonces, si veis, en el cambio service, ¿vale?, es donde tenemos la lógica del negocio. Y bueno, se me olvidó deciros que en el Application Property tenemos la URL y a la cual nos vamos a conectar, y entonces la leemos en el servicio a través de este valor que lo consideramos que es la API base, ¿vale? Esto lo hemos visto también ahora en otros ejercicios, lo del post-construct, cuando creamos un REST client. Fijaros que necesitamos llamar a un servicio REST, ¿vale?, que nos va a consultar los datos. Entonces, aquí es donde creamos esta variable privada que va a estar dentro de nuestra clase y que va a tener todos los cálculos que necesitamos hacer, ¿vale? Entonces, cuando se crea el bin se llama al post-construct, ¿no? Entonces, este bin se crea porque es un servicio, y entonces cuando se crea el bin, vale, que fijaros que lo primero es iniciar este servicio REST con la URL que hemos leído del Application Property, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un puntero a una zona de memoria que va a ser este servicio REST, donde tiene esta API, esta URL base. Bien. A partir de aquí, bueno, pues vamos a calcular todas estas, vamos a desarrollar todos estos métodos donde tenemos que, por ejemplo, ir a la API, ¿no? Entonces, fijaros que en obtener, claro, esta es no son las rutas de nuestro controlador, porque las rutas de nuestro controlador están en las vistas que necesitamos mostrar debido a estos formularios que necesitamos. Estas son las rutas debidas al servicio REST Client que necesitamos utilizar, ¿vale? Entonces, fijaros que las vamos construyendo poquito a poco, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí la construimos añadiéndole la base que teníamos y añadiéndole más elementos, ¿no? Entonces, fijaros que veis que, bueno, por ejemplo, si las monedas origen y destino son iguales, pues ya lanza excepción y ya nos saltamos, ¿no? Fijaos que aquí lo tengo señalizado. Y después la URL, la string, queremos que tenga un formato determinado, ¿vale? Que este era debido a coger la última cotización entre una moneda origen y una destino, ¿vale? Y fijaros que está URL y por eso está en este servicio. Me interesa que distingáis es que el controlador, que normalmente estamos acostumbrados a pensarlo como que maneja las rutas, vale, el controlador lo que hace son las rutas de nuestros formularios, donde va a llamar a los servicios. Y estos servicios, como son servicios que consultan a una URL externa, pues es donde tenemos esta llamada a esta URL externa, ¿no? Entonces tenemos estos servicios REST Client y veis que aquí, pues bueno, primero en este caso lo voy a formatear, ¿vale? Para que, fijaros, este era un tanto por ciento con los que espera una string, y aquí espera otro tanto por ciento que es otra string y que corresponde a esto, ¿no? Que es de, aquí no se ve mucho, bueno, si lo cierro, bueno, no sé si lo veis aquí, ¿vale? Esta string, ¿vale? Y esta string, ¿no? Entonces, y veis que aquí tiene la persan, etcétera. Bueno, entonces,
me genero la string, ¿vale? Y sobre la URI que tenía antes, donde la había iniciado con esta URL base, le estoy añadiendo este otro trocito más a mayores. Lo que hago es consigue los datos, retrieve, ¿vale? Y me lo vas a convertir a una entidad que es la de cambio data, ¿vale? Porque esta es entre dos monedas, no es un rango, ¿no? Y acordaros que el rango pues estará esta clase, esta de aquí, y esta es la que estamos convirtiendo a esta entidad, ¿vale? Y como eso es una respuesta HTTP, lo que nos interesa es quedarnos simplemente con el body. ¿Y por qué nos interesa quedar con el body? Porque nosotros esta información la pasamos a un modelo vista controlador. Entonces eliminamos el status y eliminamos las cabeceras, y por eso nos quedamos con el body, ¿vale? Y aquí tenemos toda la información. Fijaros que cuando la recibimos, esta la ejecutamos antes, ¿vale? Ahora exactamente nos interesa coger este parámetro, ¿vale? Para obtener la tasa de cambio. Entonces fijaros, de todo este body que nos daría estos 4 elementos, concretamente nos quedamos con el get rates, ¿vale? El último, y concretamente la moneda destino, que es HKD, que era el dólar de Hong Kong, ¿vale? Entonces esto es el cambio que nos va a dar, que era pues eso, 93, en este caso, que tenemos 93,07. Bueno, este es el de obtener casa de cambio, ¿vale? El de las monedas disponibles lo tenéis aquí, que es el de divisas, ¿vale? Veis que es el de currencies, con lo cual metemos la URI. Fijaros que nos va a devolver esto una string, o sea, en realidad son 2 strings, ¿vale? Entonces no creamos un DTO para esto, porque este es el concepto del hashmap, ¿vale? El concepto del hashmap, donde directamente lo mapeamos a esta clase que per se la tiene Java. Entonces no nos hace falta crear un DTO donde sea string, un hashmap, string, string, porque eso ya es per se un hashmap. Entonces lo convertimos, nos quedamos, o sea, le decimos que tiene que pasarse a este hashmap y nos quedamos con el cuerpo, es decir, eliminamos las cabeceras, el status, etcétera. Y si por algún problema hubiese algún problema, fijaros, aquí vemos es que si no me recibes ninguna moneda, bueno, pues me devolverías el hashmap vacío, y si no, pues me devuelves esta lista que está definida aquí entre string string, que es la que hemos visto ahora con el post, ¿vale? Entonces fijaros que simplemente es un poco por asegurarnos, ¿vale? Bueno, este es parecido entre un rango de cotización, ¿vale? Aquí lo tenemos ejecutado de antes. Bueno, la URL, perdón, entre un rango de cotización, obtener un rango, ¿vale? Pues le tienes que poner pues una cantidad, unos parámetros. Entonces bueno, veis que obtenemos la fecha de origen. Bueno, le vamos añadiendo estos, a ver si lo vemos aquí bien, ¿vale? Fijaros que le tenemos que añadir una string, otra string, otra string y otra string, ¿vale? Hay 4 S, entonces aquí es donde le hacemos para construir bien la URL a la cual que nos queremos conectar, y es esta, ¿vale? Que es la que la tengo yo aquí, no sé si la veis bien, pero aquí la tengo completa. Aquí evidentemente ves que simplemente tengo un trocito que si la veis tiene los puntitos por el medio, ¿vale? Igual que aquí, los veis, los puntitos,
y la base entre una moneda y ¿vale? Que es la que partimos, y sobre esa moneda me das las tasas de cotización con las otras entre unas fechas. Nosotros hemos puesto un día y solo por eso me sale el día 30 del 1, vale. Bueno, entonces pues volvemos a lo mismo. Como veis que me quedo con el rangos, ¿vale? Que el rangos me devolvía todo esto, y concretamente con el getBody, y después ya donde lo necesite pues ya tengo, ya lo puedo pues manipular, ¿vale? Lo que vimos de manipular, y una cosa que no nos pide explícitamente el Word, pero que hay que validar, es que la fecha de inicio sea anterior a la fecha de fin, ¿vale? Y como nos enviamos strings, pues hay que hacer una conversión, ¿vale? Y para ello, fijaros que recibo este rango, ¿vale? Y tengo aquí esta variable, perdón, que es una constante, ¿vale? Es una constante que corresponde al formato en el cual yo espero recibir la información, que es la que nos devuelve Postman, ¿vale? Por eso la hemos puesto así. Y bueno, en realidad nos la devuelve la API. Y vamos a ver aquí que estábamos, sí. Entonces nos quedamos con la fecha de inicio, ¿vale? La fecha de fin. Utilizamos el formateador, que es la variable que hemos definido en la línea 110, y que lo que pretendemos es utilizar un patrón que hemos utilizado anterior. Entonces este local date es una clase que existe en Java y que nos permite introducir una fecha que recibimos por cabecera, concretamente la fecha de inicio. La formateamos con este formateador que hemos definido. Bueno, hacemos lo mismo para los dos, con lo cual ya tenemos dos fechas local date, y bueno, vemos si una es anterior a la otra, y si no, pues lanzamos esta excepción, ¿vale? El rango fechas inválido. Y si hay algún tipo de formato inválido, pues tenemos este de pues porque hayamos puesto, yo que sé, el día 31 de febrero, pues nos da un formato de fecha inválido, que es esta otra. Bien, y bueno, con esto yo creo que ya está todo explicado.